El siguiente episodio, Entre Sueños y Caos, contiene testimonios reales sobre experiencias migratorias hacia Estados Unidos. Este contenido es únicamente con fines informativos y documentales. No promovemos, incitamos ni alentamos la migración ilegal bajo ninguna circunstancia. Nuestra intención es crear conciencia sobre los riesgos, peligros y realidades que enfrentan las personas en estas travesías. Las opiniones expresadas por los entrevistados son propias y no necesariamente reflejan la postura del equipo del podcast. Recomendamos siempre buscar alternativas legales y seguras para cualquier proceso migratorio. Y unos soldados del lado de México pues dicen párense ahí y cargan sus rifles. Cuando los guardias del otro lado dicen párense ahí, yo me asusto y al asustarme lo que hago es pum, me tiré al río. El lugar, cuando cruzamos esa frontera pues nos quisieron regresar, nos agarraron la policía de Hacienda de ese lugar y nos quiso regresar. Pero en ese momento llegó un soldado y dijo, dice el comandante que la pensó mejor los va a dejar ir, no los va a regresar. Pero dice que se desaparezcan en 5 minutos porque a lo mejor cambia de idea, dice. Entonces los 5 salimos corriendo sobre la carretera. ¿Usted cuándo fue que tomó la decisión venirse? Como 2 semanas después que yo estoy aquí recibo una llamada. No, yo creo que yo tomé la decisión de venirme, de decir voy a ir a buscar a mi esposo al siguiente día. Esto es Entre Sueños y Caos, un espacio donde exploramos las historias detrás de los sueños y los desafíos que enfrentamos en medio del caos. En esta oportunidad tengo el privilegio de tener como invitados a 2 grandes amigos. Él es el obispo Héctor Sánchez y lo acompaña su amada y hermosa esposa Salvadora Sánchez. Gracias por tomar el tiempo y estar en esta oportunidad, en este episodio, y gracias por compartir la historia que a lo mejor a muchos les va a impactar y pueden aprender a veces de las experiencias de los demás, ¿no? Gracias a ti por invitarnos. Es un placer estar aquí contigo compartiendo y hablando un poquito más de nosotros. Excelente. Claro, estamos contentos y te agradezco a Ronnie por esta invitación. Es significativo que las historias muchas veces colaboran con las nuevas generaciones para conocer un poco qué es lo que realmente uno ha pasado. O sea, nadie ve las raíces porque las raíces muchas veces son profundas. Lo que ven es el árbol que salió, la planta, y la planta se ve muy bonita, florecida y todo, pero no saben qué es lo que tuvo que introducirse la raíz hasta adentro para poder sacar ese árbol arriba. Y así sucede con la vida de nosotros. Claro. No ven el pasado. No se conoce el pasado porque el pasado muchas veces es doloroso. El pasado a veces pasamos, como tú dices, entre caos, pero también traemos sueños. Y esos sueños muchas veces son transformados porque los transforma Dios realmente. Quien transforma los sueños es Dios, porque Él es el que nos pone en el corazón los deseos para hacer algo y luego Él mismo lo va cambiando, lo va mejorando, porque muchas veces el hombre toma un rumbo, un camino, pero Dios ya tiene los planes para cada uno de nosotros. Es correcto. Así que en esta oportunidad nosotros vamos a conocer la historia de cómo ellos vinieron a Estados Unidos. Vamos a descubrir un poco las experiencias que ellos que tuvieron que pasar para lo que ahora son acá en Estados Unidos, ¿no? No fue la verdad, un camino tan fácil. ¿Hace cuánto tiempo ustedes vinieron a Estados Unidos? Bueno, en el año 1988 tomé la decisión en mi casa, afuera de mi casa, sentado en un lugar y observando cómo estaba la situación de mi país. Y pues razonamientos que uno tiene y dice, tengo que mejorar el perfil alrededor, la vida que yo estoy tratando de formar con mi familia, básicamente. Y uno piensa en su familia, piensa en el futuro de su familia, piensa cómo poder darle lo mejor a la familia en el futuro. Quizás no está de lo mejor en ese momento, y entonces uno dice, la verdad que no me quiero quedar acá, quiero
experimentar, quiero salir de acá, quiero buscar la manera como ver si hay un mejor futuro para la familia, ver si hay algo que yo les pueda ofrecer en el futuro que esté mejor que lo que estoy viviendo acá yo. Por eso tomaron la decisión de venirse. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue ese momento específico de que ustedes tomaron la decisión? Porque según tengo entendido, no se vinieron juntos, sino hay una pequeña historia detrás ahí, ¿verdad? Cuéntenos primero usted su historia y ahí que nos vaya incorporando su esposa, que cómo fue, cómo ella se le pegó ahí detrás. La verdad que en ese momento que yo tomé esa decisión porque mi esposa estaba embarazada. Okay. Usted ya sabía entonces, obviamente, sí, antes de venir usted. Sí, acá. Ella tenía casi como unos 5 o 6 meses de embarazo. Y estaba yo analizando el futuro de mi hijo. Entonces, al estar pensando en eso, pues tomé esa decisión. Yo llegué y le comuniqué a ella eso. La verdad que ella no tenía ni idea que yo iba a tomar esa decisión. No se le pasaba por la mente a ella que a lo mejor yo me iba a mover. Pero llegué y le compartí, le dije, me voy a ir adelante, le dije yo. Y vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos a. La verdad que inclusive yo no le dije a ella, después te vienes tú o qué sé yo. Es que no fue nada planeado. Él me dijo un día antes de él salir del país. Sí. Él me dijo, me voy. ¿Y usted cómo tomó eso? Imagínate cómo lo iba a tomar. Una niña de 17 años con 5 o 6 meses de embarazo. Wow. Saber que mi esposo se va a ir para un lugar que no sabemos, que nunca, porque la verdad que no, yo nunca había... Estuvo en sus planes eso, nunca, ¿verdad? jamás, de salir del redil de mi madre a tener un esposo y de repente quedarme sola. Fue un impacto para mí y embarazada. Wow. Y cuando mi esposo me dice, mañana me voy. Sí. O sea, yo creo que él se vino y yo todavía un mes adelante, yo todavía estaba en shock. Porque quedarme con mi suegra también no era de que, mira, me voy mañana y te vas a regresar con tu mamá. Claro. Para mientras yo veo qué vamos a hacer más adelante, sino que él solo me dijo a mí, me voy mañana. O sea, de mañana, o sea, un día antes. Sí, es que no fue un plan, fue una cosa que él tomó una decisión. Okay. No podía haber un plan también. Claro. No podía haber un plan. Tenía que suceder de esa manera. Sí, tenía que pasar de esa manera porque habían situaciones en que no se podía compartir. Pues. Okay. No podíamos compartir los planes que teníamos ni nada con nadie. Era algo como que... todos creo que hemos pasado por lo mismo. Cuando uno toma la decisión acá, es más sano mantener ese anonimato por seguridad de uno y por la familia, ¿no? Sí. Incluso en lo personal también y me pasó algo similar. Probablemente también que yo creo que si él lo hubiese planeado, no se hubiese dado. Porque a lo mejor, tú sabes, nosotros estábamos en plena luna de miel. Teníamos 8 meses de estar juntos. Okay. Y a lo mejor él se la hubiera pensado mejor si me hubiese dicho una semana antes, me voy en una semana. Maybe yo lo hubiera hecho cambiar de opinión. Eso le iba a decir. Sí. Entonces, era más fácil a quemarropa, cuando te dicen las cosas a quemarropa y no tienes la posibilidad de actuar o de hacer un plan. Sí. Okay. Pero sabíamos que era lo mejor en ese momento. Correcto. Era totalmente una aventura. Sí, era una aventura. Era una aventura totalmente y creo que así como todas las cosas que Dios pone en el corazón del hombre, Dios me impulsó a hacerlo de esa manera. O sea, hacerlo de la manera que lo hice fue porque si yo, como dice mi esposa, lo hubiera compartido, hubiéramos planeado, ella quizás se hubiera tirado a llorar y qué sé yo, su mamá, mi mamá, qué sé yo, se hubieran envuelto más en una situación en la que a lo mejor me hubieran hecho retroceder, hubiera dicho, pues mejor lo voy a pensar, mejor voy a hacerlo después, o qué sé yo, hubiera planeado. Lo vamos a planear de una manera, pero eso fue así, a quemarropa, y yo le dije, mañana yo me voy. Y así, entonces tuve que salir para acá sin recursos. La verdad que no traía sin recursos. Un plan específico para... ¿Nos podría comentar su experiencia? ¿Cómo fue venirse así como de quemarropa? ¿Qué es lo que atravesó en el camino? Porque si no vino con un plan,
No sé si fue fácil. No fue totalmente. No sé si vino con... Fue de repente. difícil totalmente. ¿Nos podría comentar, perdón, experiencias que pasó en el camino? Sí, pasamos hambres, fríos. Venía con... a la final hubieron cuatro personas más que querían venir conmigo. Una de ellas era mi hermano mayor y otros 3 amigos más. Y ninguno de nosotros traía recursos económicos. Nadie, ninguno. No traíamos ningún tipo de recurso. Me acuerdo que lo único que traía en la bolsa eran $20 que mi suegra buscó cómo prestarlo. No sé de dónde lo sacó ella. Me dijo, esto es lo único que tengo, toma, llévatelo. Y me dio $20 y con eso pues cruzamos la frontera. Con eso y una Biblia que yo le regalé. Y la Biblia que ella me dio, sí. Y entonces pasamos la primera frontera. Tuve que llevaba una cadenita de oro que me habían dado por ahí y unos anteojos. Y creo que yo los había comprado. Esos anteojos me sirvieron para la cruzada de una frontera. Y para la cruzada de la otra frontera, la cadenita. O sea, con eso pagamos. Ese era el pago. Antes no era tan difícil ver con estos grupos que hay que de repente... No había lo que después se dio en el futuro, no lo había de una manera tan fuerte. O sea, sí había, siempre ha habido maldad y criminalidad, pero no lo había tan fuerte en ese momento. Y creo que por esa razón, pues, sin plan y sin dinero y sin nada, no fue tan fuerte. Sí fue fuerte porque imagínate tú no traer absolutamente nada. ¿Qué íbamos a comer? ¿De dónde íbamos a agarrar recursos para comer? El ser humano tiene que comer para seguir la vida. Y llegamos a un lugar que mi hermano conocía. Al cruzar las primeras fronteras, ahí nos dieron de comer por 15 días. Cuando ustedes venían de su país, ¿cuál fue la primera Nicaragua frontera? y después Honduras. ¿Ustedes pasaron a Honduras? Sí, entonces en Honduras tuvimos Guatemala también. En Honduras tuvimos alrededor de unos 14 días. Wow. 13, 14 días. Y ahí una familia nos acogió. Una familia nos acogió y nos dio comida, nos dio techo, nos dio donde dormir y todo. Y luego de ahí salimos y seguimos andando hasta la otra frontera. En la otra frontera, pues, pasamos una dificultad. El lugar, cuando cruzamos esa frontera, pues nos quisieron regresar. Nos agarraron la policía de Hacienda de ese lugar y nos quiso regresar. Y me acuerdo que agarré la Biblia que mi esposa me había dado, me tiré de rodillas en un kiosco, me acuerdo ese kiosco, me tiré de rodillas y puse la mano en la Biblia y le dije, Señor, si hasta aquí nomás llegué, hasta aquí querías que yo viniera, pues ni modo, va a ser así, tengo que regresarme. Pero en ese momento llegó un soldado y dijo, dice el comandante que la pensó mejor los va a dejar ir, no los va a regresar. Pero dice que se desaparezcan en 5 minutos porque a lo mejor cambia de idea. Dice. Entonces los 5 salimos corriendo sobre la carretera buscando cómo salir del espacio donde nos podía ver el comandante. Por si se arrepentía. Sí, y salimos corriendo, pero en eso... ¿Para qué te quiero? Sí, pero en eso el soldado que nos había llegado a dar esa noticia, nos empieza a llamar. Empieza a pegar gritos, ya, vengan. Y yo imagino que dijo, se arrepintió el hombre. No, se arrepintió el hombre y ya nos quiere agarrar otra vez. Y nosotros más corríamos. Okay. Pero de repente uno de ellos dice, ¿por qué será la insistencia tanto que quiere que vayamos? Dice, a lo mejor nos va a dar algo. Yo voy a ir. Y se arriesgó, pues, uno de los que venía en el grupo. Okay. Voy a ir a ver, a lo mejor quiere dar algo. Entonces se regresó y llegó hasta donde estaba el soldado y entonces le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué nos llamas si ya nos dijiste que teníamos que correr? No, le dice, es que aquí hay una pareja, dice, de su mismo país que nosotros le contamos. Se paró aquí y nosotros le contamos, esos 5 muchachos que van allí, dice, son de su país. Y entonces la señora dice, oh, llámenlo, dice, a ver en qué le podemos ayudar. La señora era una familia nicaragüense que venían por tierra de California hacia Nicaragua y les querían dar comida. Wow. Bueno, no comida porque no llevaban. Lo único que ellos traían era un key, me acuerdo, un key que le habían cortado un pedazo al key. Eso era todo lo que traían de comida.
Y entonces dice la señora, se la pregunta, dice, ¿y han comido, muchachos? No, tenemos 2 días de no comer. Y era cierto, pues teníamos 2 días de no comer. Y entonces dice la señora, wow, dice, no tenemos nada. Lo único que traemos es este cake, si quieren se los doy. Y me acuerdo que agarramos el cake como nunca había comido cake. Sin cuchara, sin cuchara, con sin la cuchara mano y lo cuchillo. agarramos a comerlo todo entre Claro. todos y lo desbaratamos, pero en un segundo. Por el hambre que traíamos y nos dieron agua. Y dice, ¿qué más le podemos ayudar? Le podemos llevar una carta a su familia. Y a alguien, él consiguió papel ella y alguien escribió una carta para llevarla de un familiar en la capital. Y bueno, y después dice, más nada podemos hacer. Entonces le dice el soldado, no, pueden hacer algo más, le dice. Le pueden, dice, dar dinero para que se monten en un bus y puedan llegar a la capital de aquí, dice, y no los detengan. Quiero hacer énfasis, hace esos más de 30 años atrás, no había la facilidad del transporte como lo es actualmente en muchos países, ¿no? Y quizás en ese entonces... Transporte y comunicación. Y comunicación. Íbamos sin comunicación. Era bien difícil en ese aspecto, ¿verdad? Para ustedes. No llevábamos ningún tipo de comunicación. Y aparte el transporte era solo a través de buses, a través de... En las vías principales, supongo. principales. Entonces, dice el soldado, le dice a la señora, claro que pueden ayudar con algo más. Si quieren, le dice, denle el dinero necesario para que ellos puedan llegar a la capital, porque ellos necesitan seguir, dice. Y aquí dice, los va a volver a agarrar el comandante y se los va a mandar para atrás. Entonces dice la señora, le dice al señor, mira, a ver, ¿cuánto andas ahí? Mire que el señor abre y le dice al soldado, ¿y cuánto cuesta? Le dice que ellos lleven a los 5 para la ciudad capital. Y le dice, 40 quetzales. Y entonces le dice el señor, no creo que ande. Le dice, pero déjeme buscar. Y se saca la cartera y empieza. Y dice la señora, ahí tienes, le dice, ahí tienes 40 quetzales cabal. Andaba 40 quetzales nada más el señor en la cartera. Y el señor lo saca y se lo da al soldado. No nos lo da a nosotros. Y se lo da al soldado y le dice, para que tú pares el bus, porque ahí no se paraban los buses. Exacto. Pasaba, porque era ¿sabe dónde? Era el empalme que iba para El Salvador, para su país, y que seguía para Ciudad de Guatemala. En ese empalme, entonces ahí en ese empalme fue, y ahí no paraban los buses porque pasaban de paso. Solo eran expresos, pasaban directo. Entonces, pero el soldado dice, démelo, y yo paro el bus. Dice. Y entonces él viene, y ve venir un bus y le hace el soldado. Se mete en media carretera y le hace. Yo me imagino que el busero habría dicho, ¿por qué paran? Y nos paran a la orilla, hacia orilla el bus, y le dice, mire, me lleva estos, aquí está el dinero, le dice, 40 quetzales, me lleva estos 5 muchachos hasta Ciudad de Guatemala sin pararles. Y entonces nos montamos en un bus cómodo hasta Ciudad de Guatemala. Llegamos a Ciudad de Guatemala y sin saber conocer a nadie. Claro. Un país, no sabíamos a quién dirigirnos. Empezamos a caminar por la calle. Bajándose del bus. Exacto. Nos bajamos del bus y decimos, bueno, ni modo, a caminar, a ver qué encontramos. Ahí en una plaza nos quedamos durmiendo. Y en eso un muchacho... Tu hermano. A mi hermano lo conoce un muchacho. ¿Así? Que después lo encontramos aquí. Bueno, es una historia diferente, pero ese muchacho reconoce a mi hermano y sale. Y entonces mi hermano dice, yo conozco a aquel que va allá, dice. El muchacho se iba a montar al bus. Y se iba a montar a un bus de las rutas de ahí de la ciudad. Cuando él se sube al pie del bus para montarse a la ruta, mi hermano que iba corriendo lo agarra por atrás de la camisa. Él pensó que era que lo iba a asaltar. Claro. Y se le tira y le dice, ¿qué pasó? Y lo queda viendo él. Oh, eres tú. Le dice, ¿qué andas haciendo aquí? Y entonces ya se conocen, se saludan y le dicen, ¿para dónde van? Y le dice, no, vamos, no sabemos para dónde. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces le dice, no, súbanse. Le dice, nos hace subir rápido a la ruta y él paga el boleto de la ruta. Yo lo voy a llevar a un lugar. Dice, ahí van a ir, se van a reunir y ya de ahí van a ir para donde van. Y así fue. Nos llevó a un lugar donde nos reunimos ahí y fue para planear el viaje de llegada hasta aquí, desde ese lugar. Sí. Y entonces de ahí pudimos llamar a la familia, a un familiar que tenía yo acá. Perdón, en México no pasaron dificultades. Pasamos un poco de dificultades en México porque, como le digo, no veníamos con recursos económicos. Entonces,
solo hubo una promesa de pago de la persona con la que yo me comuniqué para llegar aquí. Y le dijeron, cuando ellos estén aquí, entonces yo puedo cubrirles a ustedes lo que ustedes me están diciendo. Pero realmente no llevamos. Así que las personas con las que veníamos, ellos nos dieron un lugar que nos acostáramos en el piso, a dormir en el piso, algo de comer para que no trajéramos hambre, un poco de agua. Y así, eso fue el viaje por todo México hasta llegar a las fronteras de acá. Llegamos a la frontera y unos soldados del lado de México pues dicen, párense ahí, y cargan sus rifles. Oh, wow. Yo me acuerdo que me acabé de quitar toda la ropa. Yo solo estaba en paños menores. Okay. ¿Usted se pasó por el río? Sí, por el río Bravo. Okay. Sí, para entender esa parte. Por el río Bravo. Estaba completamente inundado el río porque habían habido unas crecidas, habían habido una temporada de lluvias, mucha lluvia, y el río llevaba ramas y árboles y estaba crecido el río. Habían puesto inclusive un mecate así para que la gente pudiera pasarse por ahí, porque si no el río, la corriente se lo llevaba. Sí sabes que es un mecate, ¿verdad? Una soga. Sí, mecate. Sí, una soga. Correcto, sí, sí. Entonces, cuando los guardias del otro lado dicen, párense ahí, yo me asusto. Y al asustarme, lo que hago es, ¡pum!, me tiré al río. ¿En serio? Y me tiro al río a nadar. Y sí, sé nadar, pero la corriente y la fuerza de la corriente y todo, me empieza a llevar. Y yo solo miraba que se acercaba el puente, y ese era mi miedo, pues, que miraba acercar el puente, y la corriente, yo nada de querer llegar a la otra orilla, y no podía, la corriente me llevaba y me llevaba. Y entonces yo quería apurarme, entonces en la fuerza de querer apurarme, se me fue el aire. O sea, llegó un momento que ya no podía más. Entonces, tomé la decisión de soltar, de no nadar. De no dar más. De dejarte llevar por la corriente. Sí, de no hacer más esfuerzo. De no hacer más esfuerzo, dije yo. Hasta aquí llegué. Ese fue mi pensamiento. Se afligió. Hasta aquí llegué. Y yo me dejo caer para abajo del agua. Me dejo caer para el fondo. Cuando yo me estoy dejando caer para el fondo, ¡pum!, siento que me cae algo encima. Yo pensé que era alguna rama, un árbol, y lo logro agarrar. Agarro y era un pequeño neumático de la gente que quizás seguramente usa los neumáticos. Un neumático, ¡pum!, me tiraron un neumático con una cuerda y me empiezan a jalar. Se lo tiraron. Ok. Me vieron que me iba ahogando. Entonces me empieza a jalar con la cuerda y era un señor adulto. Me acuerdo de barba, adulto ya, canoso y todo. Bien, y el señor me jala para ahí y me dice, miré que ya está ahí, miré que te estabas ahogando, me dice. Wow. Y dice, pero no, tienes que seguir adelante. Me acuerdo esa palabra que me dijo. Tienes que seguir adelante, me dice así. Miré que te estabas ahogando, pero tienes que seguir adelante. Me dice, ahí hay mucha ropa tirada por aquí. Ponte algo de ropa de la que hay tirada ahí y síguele, me dice así. Cuando yo estoy buscando la ropa, que me busco algo que ponerme, una camisa y un pantalón, me amarro con una cabulla, un zapato de uno, otro zapato de otro, y volteo a ver al señor, se desapareció. Estaba desaparecido. Eso le iba a preguntar. Sí, yo después de muchos años siento que esa fue una epifanía de Dios, que Dios sabía el plan que yo traía para acá. De que se encontraron los militares en las fronteras de Honduras y Guatemala. En Honduras también tuve un encuentro ahí en que nos bajaron de un bus para ir exactamente era el bus que nos llevaba hasta una estación, de donde esa estación tomábamos el otro bus para ir directo a la frontera con Guatemala. Entonces, en ese lugar se para el bus, pero al pararse el bus estaban todos los soldados de Honduras. Y dice un soldado de abajo, parece que era el jefe, dice, se bajan todos los jóvenes y se ponen pegados al bus, dice, de espaldas pegados al bus. Oh, wow. Que vamos a requisarlos y vamos a ver si tienen que ir al servicio militar. Y nosotros decimos, wow, y jovencito era, yo venía con 20 y pico de años, todos éramos jóvenes. Y entonces, pero ahí se fue otro, que yo agarré la Biblia, la agarré así con mis manos, me acuerdo, y le dije como que,
dije esto así con una fe. Dije, si el Señor me va a llevar hasta donde, me va a permitir llegar hasta donde yo pienso llegar, me va a hacer invisible. Así dije yo, me va a hacer invisible y no me van a ver. Entonces yo le digo, pero así con un acto de fe, de convicción. De convicción, le digo a los muchachos, bajémonos y no volteen a ver a los soldados. Solo síganme, le digo. Entonces yo me bajo primero del bus por la parte de atrás, abren la puerta de atrás, me bajo y otro bus estaba con la puerta de atrás abierta, que era el bus que nos iba a llevar, que iba para la frontera. Y yo solo me bajo de ese bus, paso enfrente de los soldados que están así, pasé como que ni los volteé a ver, pasé y ellos, los otros 4 me siguieron, nos montamos al otro bus, cerraron la puerta del otro bus y arranca. No le creo. Sí, pero fue tan sorprendente, fue un acto y nadie de fe, le dijo nada. Sí, fue un acto de fe. A nosotros así nos pasó en México también. Un acto de fe y fue un acto de ver la mano de Dios. Yo digo que nos hizo invisibles, porque no nos vieron, pasamos enfrente, ahí estaban los soldados, nos pasamos enfrente de ellos, así los 5, pum, nos montamos al otro bus, cerraron la puerta y pum, arrancó el bus. Y ya nos llevó a la frontera, que eso fue un acto maravilloso también de Dios. El plan, correcto, el propósito, el plan de Dios que traía para mi vida acá a este lugar. Ok, interesante. Ya cuando ya estando pues, en la frontera. Ya estando llegando, después que la epifanía con el viejito, pues me dijo que siguiera adelante. Entramos al país y era un 31 de octubre, el día de Halloween. Me acuerdo porque nosotros no sabíamos que era ese Halloween, pero mirábamos que había una fiesta. Mirábamos que en todos los lugares donde íbamos pasando había fiesta, había algarabía, gente tomando y gente de todo. Y yo a la final me quedé con un muchacho que los demás que venían conmigo se esparcieron. Todos nos esparcimos. Cada quien salieron por un lado, el otro por el otro lado. Y yo ¿No venían con algún guía? Sí, traía un guía de El Salvador. Un muchacho que dijo que él sabía cómo llegar hasta el otro lado. Okay. Y ellos se fueron a ese grupo, pero yo dije, dije yo, no me quiero ir con ese grupo porque a lo mejor ese muchacho los va a ir a entregar. Y así fue. Salieron allí y estaba esperando una patrulla y ¡pum! Los agarró a todos y la mayoría pues se lo llevó. Pero yo me quedé con ese muchacho y le digo, quedámonos aquí, espérate, no sigamos. Entonces me quedo. Salimos y entonces cuando comenzamos, ya salimos a la ciudad de Bronxville ahí. Empezamos a ver todas las fiestas que habían y todo ahí. Y le digo yo, aquí hay fiestas. Le digo, parece que es una fiesta general, pública. Parece que es alguna celebración. No sé qué sea. Le digo, pero mira, en todo lugar donde vamos pasando hay fiesta. Entonces le digo, por cualquier cosa, si encontramos la patrulla o algo, hagámoslo los que vamos tomados, le digo, porque van a pensar que venimos de una fiesta. Y aprovechamos y nos echamos un par de copitas ahí. No, imagínense, yo no traía ni idea de hacer cosas como esas. Ajá. Y entonces, pero vamos caminando por la calle y de repente una patrulla viene y lo agarro y lo abrazo y comenzamos a hacernos los que íbamos mareados y la patrulla va cerquita, que nos quedaba viendo y nos quedaba... Ella vio mi vino que han de haber pensado, estos venían de una fiesta de Halloween. Ajá. Y mira cómo va. Porque aparte veníamos todos, imagínense, yo con una ropa, una camisa que me quedaba hasta aquí. Venían disfrazados. Venía disfrazados de inmigrantes. Veníamos disfrazados. Yo con una camisa que me quedaba hasta por aquí. La que encontró después del río, ¿verdad? Un zapato de uno y otro zapato de otro. El disfraz perfecto. El disfraz perfecto. Entonces ellos pensaron, digo, no, estos vienen de alguna fiesta de disfraces, mira cómo van vestidos y van tomados. Entonces la patrulla solo nos vio, nos quedó viendo y arrancó. Okay. Pero ya luego llegamos a un lugar que era como una placeta, me acuerdo, y había como un lago artificial ahí. Y entonces habían camiones, me acuerdo, habían camiones de esos grandes parados allí. Parece que gente que iba a pasar la frontera en vehículos grandes. Habían camiones, estaba una placeta, estaba un laguito artificial. Entonces, en eso viene la patrulla de fronteras. Y cuando nosotros la vemos, le digo al muchacho, metámonos allí a ese lago. Y nos metemos al lago
y nos metemos y nos refundimos y quedamos en el lago adentro y solo mirábamos la luz que pasaba del foco. Claro, ¿era de día o De noche? noche, era de noche. Solo mirábamos que pasaba la luz del foco alumbrando por arriba de las cabezas de nosotros. Y ya cuando ya no aguantaba, sumergidos. Completamente solo escondidos ahí. Después ya cuando logramos que ya no aguantábamos estar sumergidos, ya no, salgamos y salimos todos remojados y nos metemos detrás de las llantas de los camiones grandes y nos escondemos detrás de la llanta y solo la luz pasaba así por nosotros y nosotros escondidos detrás de la... Y entonces ya, pues llegamos, salimos de ahí y paramos un taxi. Y lo paramos al taxi y dice, ¿a dónde lo llevo? Nos habían dado un lugar que supuestamente íbamos a llegar ahí, como un hotel, pero era motel donde nos iban a llevar. Yo no sabía, yo le dije hotel a él. Okay. Y nos llevó a un hotel de primera clase. Y esos 20 pesos ya no estaban. Cuando llegamos todos... No, sí que no andábamos dinero. Supuestamente, donde llegáramos al motel le iban a pagar al taxista. Eso era lo que habían quedado la persona que nos traía. No, yo estoy bromeando que esos $20 ya no alcanzaron a llegar ahí. Solo que en Honduras se quedaron, ¿verdad? Con la pupusa. Con la pupusa en El Salvador. Con baleadas ahí. Y las baleadas. Entonces, cuando llegamos al hotel, un hotel grande, hermoso, y yo decía, ¿y nos van a hospedar aquí? Decía, y nos bajamos, le salimos y preguntamos fulano de tal, que era la persona que estaba encargada, que nos había dicho que llegáramos hasta ahí. Aquí no conocemos a nadie así. Y me regreso al taxi y le digo, fíjese que ahí no está esa persona. Y dice él, ¿pero qué les dijo este hombre? ¿Les dijo hotel o les dijo motel? Y le digo yo, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo, ¿no? En su mente. No, pero en su mente quizás. En mi mente en ese entonces. Sí. Claro. En ese entonces. Y entonces me dice, bueno, motel, me dice, es un lugar donde llegan gente por unas cuantas horas y se quedan ahí. Ah, pues ahí es. Entonces el taxista... No me pienso quedar a vivir. El taxista dijo, no, yo no me voy a perder que me paguen, mejor lo voy a llevar hasta ahí. Y entonces nos puede dar hasta ahí nos costó encontrar a las personas porque todo estaba oscuro, dormido, todo el mundo. Empecé a tocar puertas y puertas hasta que logré encontrar a mi hermano y a la gente que estaba ahí ya esperando, y ellos le pagaron al taxista. Pero eso fue el inicio, la entrada, la introducción, después el viaje, todo hasta llegar a Miami, 2 días en bus. No llegamos y tampoco llevábamos dinero. Yo solo miraba a la gente que comía. Yo decía, me hacía el estómago. Y yo decía, ¿qué hago para comer? Y los miraba que se bajaban, comían. Para ese momento, ¿cuántos días habían pasado ya desde que usted salió de Nicaragua? Bueno, yo salí en septiembre. Imagínense, septiembre, un mes. Porque salí en septiembre y ya eso era para el 31 de octubre y después como más digo de un yo, mes, sí, más o menos esa fecha, como un mes completo más o menos de viaje. Y entonces ya llegamos, me acuerdo que llegamos allá a Miami y la persona que me recibió, que era un familiar, nos atendió a mi hermana y a mí de una manera fantástica, maravillosa. Me puso un gran plato de comida que era una montaña. Ella acostumbraba a poner así la comida. Era un montañón de comida así, yo sin comer por días y días sin comer. Y me puso un montañón de comida que se me quitó el hambre más bien. Solo le hice así, piqué como un poquito. Y me dice, ¿no vas a comer más? ¿En serio? Sí. Generalmente las personas cuando vienen y no han comido ya se atascan. Sí, pero yo no sé qué pasó, porque yo miré aquel montón de comida, después de no ver comida por tanto tiempo, miré aquel montón de comida y se me quitó el hambre, solo me comí un poquito. Bueno, pero ya después, cuando ya regular... Le agarró el ritmo. Le agarré el ritmo, después no le dejaba nada en el plato. Y hasta la actualidad sigue con el ritmo, ¿no? Sigue. Por eso la gran panza ahora. Pero llegué y estaba en una situación de que llegué como casi con... Yo digo que yo traía como unas 90 libras. Wow. Sí, estaba bien delgado, bien delgado. A mí me agarraba un viento y me iba a dejar como a 5 cuadras. Eso significa que incluso muchos años atrás, igual había facilidad de venirse, pero también era bien... Siempre hay dificultades. De un lado o del otro siempre va a haber una situación de dificultad. Y eso es lo que yo digo, que a veces nosotros somos enérgicos y tenaces para cumplir nuestros sueños, pero hay veces que
ya estando aquí, como que se nos olvida esa tenacidad, porque esa misma tenacidad y esos sueños debemos de mantenerlos vivos y saber que debemos de proponernos llegar más allá de lo que hemos llegado. O sea, debemos de buscar la manera como... Una de las cosas que yo entendí, y gracias le doy al Señor, era que si yo traía un propósito, yo tenía que buscar la manera como llegar a ese propósito, a ese plan. Okay. Y aunque sí tuve algunos años que, como todos, admirado por llegar a un país donde había de todo, donde había todas las cosas que se... facilidades para sí, tener para facilidades diversión. para hacer. Estuve un poco confundido. Yo claramente digo, yo tuve muchos años de confusión que perdí el propósito y al fin, hasta que llegué al punto en que yo entendí, no, yo tengo que asentarme y saber que yo traía un plan, un propósito y no lo he cumplido. Ya llevo años aquí y no he cumplido ese propósito. De hecho, como le digo, como yo creo que yo le conté, nosotros dormimos, mi esposa y yo dormimos en una plancha de cemento en la calle. Vivimos en la calle, o sea, vivimos en la calle. Sí, vivimos. O sea, anduvimos en la calle. Vivimos y dormimos. Probablemente una semana y media, sí, donde no teníamos casa, no teníamos un techo. Dormimos en la calle. Y mi niño mayor tenía como un mes y medio. Un mes y medio, creo. 2 meses. Pero bueno, ahí ya vamos como más adelantados. Hoy regresemos a la parte suya, porque quedémonos ahí en pausa en su historia, o regresemos a la otra cara de la historia. Cuando él dijo que ya se había tardado como un mes y medio estando acá. ¿Usted cuándo fue que tomó la decisión venirse? Como 2 semanas después que yo estoy aquí, recibo una llamada. No, yo creo que yo tomé la decisión de venirme, de decir, voy a ir a buscar a mi esposo al siguiente día. O sea, no soportó. No, o sea, esa noche fue difícil para usted, seguramente, no, ¿no? Lo que pasa es que él me dice a mí, por ejemplo, te voy a decir, me dice un jueves en la noche, mañana me voy, me dice. Mañana me voy. Y cuando él me dice, mañana me voy, durante nosotros éramos novios o ya después éramos esposos. Era pareja. Exacto, 2 años pareja. De novio. Él sí, o sea, me voy, a veces como él hizo el servicio militar, pues a él lo mandaban a hacer cosas o salía, pues, entonces que lo mandaban de parte de... a pasar sin el día. Pero yo sabía que en 2 meses venía o en 1 mes venía o a veces a trabajar también. Meses, como él trabajaba en otra ciudad, pues él se quedaba a veces a hacer guardia. Y entonces, cuando él a mí me dice, mañana me voy, yo lo tomo que se va mañana, pero el domingo viene. Sí. Entonces, en el momento que él me dice, me voy, yo no asimilo que él se va para otro mundo, porque para mí, en ese momento, en el momento que yo reacciono, Estados Unidos quedaba en la otra parte del mundo. Imagínate, antes no había... Mira la colonia, yo mañana regreso, pensó usted. Era una locura. O sea, con 17 años y sin la tecnología que hay hoy, correcto, era para volverse loco. Además, él se va y me deja viviendo con mi suegra. Mi suegra y yo no teníamos una buena relación. Oh, my God. Ese era otro detonante para mí. Y para mí tampoco la opción no era agarrar mis cosas y regresarme donde mi mamá. Okay. No era una opción. Okay. Porque cómo iba a regresar con una barriga. Claro. O sea, mi marido me dejó. Y no fue que me dejó, pero tomó la decisión de buscar un futuro mejor para nosotros. Entonces, para mí la opción nunca fue regresarme a mi casa con mi mamá. Eran otras culturas antes. Era otra cultura. Claro. Entonces, pero tampoco la opción para mí era quedarme a vivir con mi suegra, porque yo sabía que tarde o temprano íbamos a chocar. Tarde o temprano, ahorita el baby no estaba ahí. Pero cuando llegara una boca más donde mi suegra vivía de la pensión de su esposo, que estaba muerto. Entonces, imagínate, íbamos a hacer su otro hijo pequeño que tenía, yo y otro baby. Claro. Iba a ser imposible. Y ya como a los 2 o 3, 4 días que yo empecé a extrañarlo y a asimilar que ya no lo voy a volver a ver, que no cuento con los recursos de ir a pedir una visa,
que ni siquiera tenía pasaporte yo. Pero lo bueno era que yo era menor de edad y mi mamá me podía sacar un pasaporte. Okay. Entonces yo lo que hice fue hablar con mi mamá y decirle, mami, yo me quiero ir, yo voy a ir a buscar a mi marido. Yo no quiero que mi hijo nazca sin su papá. Porque también en el fondo yo decía, yo me crié sin mi papá. Yo sabía que mi papá vivía en Managua, pero no lo miraba tan... Probablemente yo miraba a mi papá 1 o 2 veces al año y iba un ratito, estaba con él un día, 2, 3 días y me regresaba. Y para mí eso era bien triste, saber que mi papá tenía su familia, que mis hermanos lo tenían a él, que podían ir y decirle buenas noches papá en la noche y saber que amanecían y su papá estaba ahí. Aunque yo tenía una madre que era una madraza, mi madre fue para padre y madre, pero siempre hay un vacío en los hijos de esa imagen paternal que a mí me hizo falta. Okay. Que hasta hoy, como una mujer vieja de 54 años, yo siento que sí me hizo falta. Y me hace falta en el sentido de que muchas veces hasta afecta en nuestra relación esposo-esposa. Wow. Sí, Wow. Y la gente no entiende eso, pero sí afecta al final no tener una imagen paterna. Importante es tener esa figura paterna, ¿no? Porque es bien difícil someterte a una figura... Solo de mamá. Una figura masculina, cuando Paternal, tú no has aprendido a tener un padre o una imagen paternal en tu vida. Para mí sí ha sido bien difícil. Pero cuando yo fui y le dije a mi mamá, me voy a ir, y mi mamá me dijo, no, ¿cómo te vas a ir? Tú estás chiquita. 17 años. 17 años, una barriga. Entonces vino mi mamá y me sentó y me dijo, hija, ¿por qué no tienes el baby primero? Me dice, y me lo dejas. Y después te vas. Y yo, no. Peor. No, mami, le dije yo me voy a ir. Mi mamá me decía, mira, que ahí, tú sabes, una vieja ya sabe. Y matan a las muchachas y te pueden violar, me decía, te pueden golpear, te pueden robar al niño, me decía, o qué sé yo. Y yo le decía, bueno, pero si me van a matar, que me maten con el baby adentro de la barriga, le decía yo. O si me van a violar, pues que me violen con el baby adentro y no con el baby de la mano porque me le pueden hacer algo al niño. O sea, para mí no era una opción que nadie me dijera no te vas a ir. O sea, usted tomó la decisión y se cerró. Yo estaba determinada. Y mi mamá vio la determinación esa. Entonces mi mamá me dice un día, bueno, vamos a ir a sacar el pasaporte. Y mi mamá me fue a sacar el pasaporte. Porque como todavía tenía 17 años, mi mamá podía. Y en esos días, yo no sé, mira, cuando las cosas van a pasar, yo creo que Dios tiene un propósito en tu vida, en 10 años, en 20, en 30, como lo tuvo con Moisés, como lo tuvo con José, podemos ver finales en sinfín de ejemplos. Y yo creo que para nosotros pues había un plan grande. Y yo me acuerdo que en esos días yo decía, ¿y cómo me voy a ir solita a Guatemala? Si yo ni a Managua voy sola. Jamás. Yo nunca había ido. Yo estudiaba en una ciudad cerca de mi pueblo, pero yo a Managua sola no. Jamás. Era lo más lejos que había llegado a otra ciudad. Para mí era el lugar más largo. Más grande, sí, y grande, Managua. Yo oía de Managua y me daba miedo. Entonces, yo me acuerdo que en esos días, yo no sé por qué apareció mi prima, que también su marido se había venido para California. Y yo no sé cómo, en conversaciones o en cosas, que mi prima se venía. Y ella era como unos 3 años mayor que yo. Y nos juntamos y conversamos y fuimos a sacar la visa de Guatemala y el pasaje a Guatemala. Okay. Juntas. Yo ya tenía mi pasaporte. Entonces mi mamá, pobrecita, juntando los pesitos, y me compró el pasaporte a Guatemala y me compró la visa para Guatemala. Y me dice, mija, yo te puedo mandar hasta Guatemala, me dice. De ahí para allá no sé cómo le vas a hacer. Y yo le dije, mami, eso es un aventón grande. Dije yo, pues yo ni sabía dónde estaba Guatemala, hermano, por Dios. Yo ni sabía que tenía. Pero yo no venía caminando. Yo me iba a venir en avión hasta Guatemala. O sea que me iba a saltar Honduras. Uh-huh. La cosa es que, bueno, el día que salimos de Nicaragua para Guatemala, llegamos a Guatemala al aeropuerto La Aurora, creo que se llama. Creo. Y yo traía un bolsito porque me habían dicho no lleves mucha ropa. Y me había mandado a hacer una blusa grande para que no se me notara la barriga, porque se me notaba la barriguita, pero como, tú sabes, el sufrimiento. ¿Ya tenía yo tenía casi 7 meses de embarazo. 7 meses.
Y entonces mi mamá me había puesto una blusita bien pegadita y una blusa que se usaba, yo me acuerdo que en ese tiempo estaban de moda las flans. ¿Te acuerdas que usaban unas licritas y se ponían unas blusas grandes, así como unos... Creo, no sé. Pues no era de... No tú era de estás mi... chavalo, sí. Bueno, en ese tiempo estaban las flans y mi mami me mandó a hacer un blusón grande, así tipo las flans. Y entonces, bueno, nos venimos con mi prima, llevamos al aeropuerto la noche al aeropuerto de La Aurora y creo que llegamos 8 de la noche. Y saliendo del aeropuerto, tú sabes, las Indias Marías ahí, y siento que me jalan mi bolso, me lo arrancan. Yo traía un bolsito así y me arrancan el bolso. ¿En el avión? No, en el saliendo del aeropuerto. Oh, Ya ok. llegamos a Guatemala, salimos afuera. Nosotros no traíamos dirección, casa, a dónde vamos a llegar, nada. Nada. Era una aventura. Era una aventura. Wow. Era a donde nos amanezca, mamita. Y me agarran la bolsa y dije yo, ya me robaron mis 4 cositas que yo traía en mi bolso. Y cuando yo así, pero yo no soy tontita. Yo era indita, pero no tan tontita. Pero de las Y vivas. agarró mi bolso de aquí y la persona que me lo estaba robando, me lo estaba alando, me alaba duro, pero yo no soltaba. Y no sé cómo me volteo y ¿quién crees que era? Era una muchacha de mi pueblo que ella llegaba al aeropuerto a buscar gente, porque ella también estaba en Guatemala y venía para acá. Pero como ellos se ganaban su viaje, era buscar otras personas. Entonces les ponían un número de personas. Entonces ella se conseguía, vamos a decir, 12 personas y ya con eso ella conseguía su viaje. Ella ya tenía varios meses de estar ahí en Guatemala. Cuando yo me volteo, por eso te digo yo, Dios tiene Conecta la conexión de que en el momento que yo llegaba, la muchacha iba a llegar al aeropuerto. Y ya ella me reconoce y me dice, Salvadora, y yo, fulana. Y ya nos abrazamos y me dice, ¿qué haces aquí, muchacha? Me dice, porque había una conexión en Nicaragua, nuestras familias son amigas. Okay. Ella muchas veces se quedaba a dormir en mi casa, bien amiga de mis hermanos y de mi mamá y de todo el mundo. Su mamá y mi mamá eran comadres. Imagínate pues la conexión. Que cuando ella me ve venir, ella me reconoció, pero claro, me quiso alar. Y me dice, ¿y qué hacen aquí? Y ya nosotros le decimos, pero con miedo. Es que nosotros vamos así para allá, le decimos. Y dice, pero ¿quién las va a recoger en el aeropuerto? No sabíamos que alguien nos podía recoger en el aeropuerto. No tenemos teléfono, no tenemos dirección, no tenemos nada. Y ella dice, vénganse conmigo, pues ya ustedes son 2 mías, me dice. Y ya nos llevó a una casa donde recogían a la gente. Pero como yo iba embarazada, entonces nos llevaron ahí. La señora que estaba encargada del grupo llegó al siguiente día. Y llegaba, parece, a revisar, a ver si habían comido, a ver si la gente tenía comida. Y la señora llega y me mira y me dice, ¿y tú cuándo llegaste? Yo le digo, llegamos anoche. Y me dice, ¿y tú de dónde eres? Me dice la señora. Y por eso te digo, mira cómo es Dios, las cosas de Dios son tan hermosas, tan lindas. Y le digo yo soy de Sébaco. Y ella me dice, ¿de qué familia sos? Me dice. Y yo le digo, soy hija de Julana. Julana, me dice, ella estudió conmigo en la primaria, me dice. Wow. Y entonces le digo yo, sí, yo soy hija de ella. Y me dice, ¿por qué andas haciendo aquí, muchacha? Y cuando me dice, pero si estás embarazada. Y le digo yo, sí, tengo 7 meses. Y fíjate que la señora me sacó de ahí, porque esa era como una casa de concentración. Ahí estuve yo en esa casa. En esa casa había estado mi marido. Yo hasta ese momento yo no lo sé. Y también quizás usted conoció a esa muchacha. Esa señora, ella fue la que nos conectó con la persona que nos iba a pasar al otro lado. Okay. Y ella me dice, tú no te puedes quedar aquí, me dice, porque aquí a veces hay comida, a veces no hay comida. Me dice, te voy a llevar a mi casa, me dice, y te voy a llevar al médico. Y la señora me llevó a su casa, una casa preciosa que tenía en una de las mejores zonas de Guatemala. Y entonces me llevó a su casa, me llevó al médico a ver si yo podía hacer el viaje. Y bueno, me chequearon y me dijeron que sí, que yo podía hacer el viaje, que no, que todo estaba bien en mi barriga. Estuve porque yo llegué a Guatemala como en noviembre, como a finales de noviembre.
Y ya ella me dijo, bueno, vamos a hablar con tu esposo. Pero ¿cómo iba? Pero yo no tenía teléfono de mi marido. Yo te digo que yo venía sin nada. Yo ni sabía si mi marido había llegado a Guatemala. Y no sabía en qué Yo parte no del mapa sabía estaba también. ni en qué parte del mapa de los 52 estados de Estados Unidos mi marido estaba. Y usted también, supongo. Y él ni sabía que yo venía para acá. Ok, en ese momento no sabía. Ninguno. No. Ni él Acuérdese, que no yo había venía, comunicación que hay ni ahora. él, Es cierto, ni ¿no? él que yo estaba en Guatemala, ni yo que él ya había cruzado a Estados Unidos. Para ese tiempo, Ya ¿cuánto llevábamos llevan? 2 meses y medio sin comunicación. Yo no sabía de él, él no sabía de Yo salí mí. en Él nunca septiembre se y ella estaba comunicó en con noviembre nosotros. ya. Y en ese entonces usted haciéndose la idea de que ya Imagínate que él Yo llegó no- a yo no Estados había Unidos y empezado ni nunca a llamó a su trabajar. mamá. Y no llamó a Wow. su mamá porque no teníamos cómo, o sea, no sabíamos cómo. Wow. Pero esa muchacha que me recogió en el aeropuerto, su hermano venía con él desde Sébaco, desde el pueblo. Oh, fue uno de los que Fue venían de en los que 5 venían conmigo y con se él. quedó ahí. Grupo. Ok. Su hermana llama a Miami a su hermano y le dice, ¿tú sabes quién llegó aquí hoy? Le dice, ¿quién? Le dice el muchacho. Le dice, Salvador, le dice. Y aquel, tú sabes que el chisme cómo se arma con nosotros los latinos. Y aquel, ellos se hablaban en Miami y llama a mi marido y le dice, mira, le dice, fíjate Tu que hablé esposa con está en Gulana. Guatemala. le dice. ¿En Y- serio? y ¿Qué le hace en dice- Guatemala? Y le dice que la Salva está en Guatemala. Y ¿Cómo le le digo dice, yo? imposible. le ¿Qué dice. sintió ahí usted? No, se me vino el mundo encima sin trabajar. Porque no había comenzado. Yo estaba en la casa de un familiar y ese familiar que me estaba ayudando, pues ella me llevaba, me decía, me vas a ayudar a conducir, solo condúceme, pues ella tenía su negocio, entonces yo le andaba conduciendo y por la vivienda y la comida, Claro. pues eso era lo que yo le hacía, le ayudaba, pues. Pero no recibía ningún remuneración económica. Claro. Estaba buscando yo empleo. Y en ese entonces que me dice que mi esposa está en Guatemala, que viene para acá, digo yo, ¿qué hago? Todavía yo debo mi viaje. Sí, ellos ni habían pagado nada, porque ni siquiera estaban trabajando los dos hermanos. Ok. Y la cosa es que como yo ya esos días me había ido para donde la señora, no a la casa de concentración, sino que para donde la señora vivía con su familia, su esposo, sus hijos. Cuando un día yo recibo una llamada y dice, bueno, una de las empleadas que le trabajaban a la señora dice, Salvadora, dice, oh, sí, soy Johnny. Y entonces me da el teléfono. Y del otro lado oigo la voz de mi marido después de 2 meses y pico, ¿te imaginas? Ujú. Y él me dice, ¿y es verdad que estás en Guatemala? Y le digo yo, pues sí, me vine, le digo yo, porque nunca supimos de vos y no sabíamos, y yo vine a buscarte. Entonces él me dice, pues fíjate, me dice que te vas a tener que regresar a Nicaragua, me dice. Sí, porque imagínese. Porque yo no tengo dinero, me dice, para mandarte a traer, me dice. Y nosotros, dice, apenas Claro. llegamos, me dice, y ni mi hermano ni yo estamos trabajando, me dice, no le hemos pagado a mi tío, y ni modo que le voy a prestar dinero, me dice, para mandarte a traer. Y para mí eso, imagínate, Claro. haber hecho un esfuerzo yo de venirme. Y su familia también, ¿no? Y mi mamá, más que todo mi mamá. Y entonces, mi opción no era quedarme con mi suegra, ni cuidarme con mi mamá. Y ya mucho menos regresarse. Mucho menos iba a ser mi opción regresarme. Wow. Y yo le dije a él, bueno, le dije yo, no sé cómo vamos a hacer, le dije yo, porque me sentí presionada. Y entonces, La presión. y yo más a la suya poniéndole como hombre. presión a él. Y yo le dije yo, mira, yo estoy aquí y yo para atrás no me voy a regresar. Porque él me decía, vieras qué peligroso. Él me la pintó así. Él me dijo, no, cruzar por México no es para mujeres, me dice. Y más que tú vienes sola. Porque y era cierto y embarazada. era de una manera Porque también era darle presión, cierto, va. claro. Era cierto y también una Y a manera él para también convencerla para que ella se regresara. Pues yo decía, mejor que se regrese, tenga el niño allá y después yo busco la manera como traérmelos. Pero ella dijo, no. Pero yo no lo entendí así. O sea, no, tú no lo puedes entender así. Yo no lo podía entender de esa manera. Entonces, yo me acuerdo que mi papá me había dicho que yo tenía un hermano en Los Ángeles. Y entonces en ese momento que yo no tenía comunicación con mi hermano. Yo no sabía dónde estaba mi hermano. Yo no tenía teléfono de mi hermano. Entonces yo le digo a él, ok, le dije yo bien fuerte, bien valentuna, tú sabes. Yo
me Más pongo presión. mis moños en la llamada y le dije yo, ¿sabes qué? No te preocupes, le dije. Pero yo voy a llamar, si tú no nos vas a mandar a traer, yo hablando en plural, ¿verdad? Porque ya. traigo El paquete. el arma con la que yo me defendía. Y entonces le digo yo, ok, le dije, no te preocupes, le dije yo, pero yo tengo otra opción, le dije yo, voy a llamar a mi hermano, le dije yo, y si mi hermano me manda a recoger, porque mi hermano está en Los Ángeles, le dije yo, si mi hermano me manda a recoger y me manda el dinero para irme a Los Ángeles, tú no nos vas a volver a ver, le dije yo. El niño va a nacer allá Wow. y nunca vas a saber más de nosotros. ¿Qué sintió usted ahí cuando No, yo entré en una depresión que me observó, mi familia, mi tía me observó, que yo estaba depresivo. por todos lados O haciendo... sea, que yo estaba como en una encrucijada, en una espada y la pared. Yo no sabía qué hacer. Y ella cuando me ve todo depresivo, sentado en la sala, sin hablar, no hallaba qué hacer. Yo decía, ¿qué hago, Dios? ¿Qué puedo hacer? No tengo dinero, no tengo esto, no puedo mandarla a traer, pero tampoco quiero perder a mi hijo, quiero perder a mi esposa, no lo quiero perder. Dice que no lo voy a volver a ver. Wow. ¿Y qué hago yo con esa presión? Ahí ella me mira y me dice, ¿qué te pasa? Y entonces le digo yo, es que me está pasando una situación terrible. ¿Pero qué? Me dice, cuéntame. Y yo no le quería contar porque no quería tener más carga. Bueno, esta historia está muy interesante, pero mis invitados tienen un compromiso bien importante ahorita y yo respeto el tiempo de todos. Y ¿qué les parece si hacemos esta historia en 2 partes? Yo sé que ustedes tienen compromiso, vayan, hagan lo que Está bien, tienen perfecto. que hacer. Y en la siguiente oportunidad seguimos con esta historia que yo sé que las personas van a quedar picadas por saber qué pasó después de esa llamada, esa decisión del hermano, de que la depresión aquí. Si les parece, manténganse conectados, suscríbanse. Vamos a lanzar la segunda parte pronto. Espero que, Claro que sí. podamos hacer este espacio esta semana para seguir grabando la segunda historia. ¿Qué les parece? Sí, estaría bien. Ok, soy Enrique Mendoza y esto es Entre Sueños y Caos. Así que los espero para la siguiente. Hasta la próxima.